Bienvenidos y bienvenidas estudiantes a esta grabación relacionada con cereales y leguminosas. Dentro de lo que es la formación del pan, tenemos que van a ocurrir diferentes cosas. El primer paso, el momento de hacer pan, es simplemente tomamos la harina y los otros ingredientes, ¿verdad? Como por ejemplo, dependiendo del pan que vayamos a hacer, los procedimientos cambian, pero el primer paso sería el amasado y la formación del gluten. Simplemente agregamos agua. Donde agregamos agua, buscamos la hidratación de los ingredientes, ¿verdad? Y el desarrollo de los puentes disulfuro. Entonces, agarramos la harina que ya contiene almidón y que ya contiene un contenido, o sea, ya tiene dentro de su composición el gluten, lo que es la gliadina y la glutenina. Al agregar el agua, logramos que todo eso se mantenga junto. En el momento donde todo eso se mantiene junto, empezamos a amasar. ¿Qué es lo que buscamos en el amasado? Simplemente que estos residuos sulfidrilos que pueden venir en estas proteínas se encuentren dentro de sí para dar la formación o la generación de puentes disulfuro. Además, poner en contacto todos los componentes del pan, simplemente hacer que el almidón y los demás componentes que se encuentren dentro de la harina o otras cosas que hayamos agregado, como por ejemplo azúcares, o por ejemplo contenidos en sal, como por ejemplo mantequilla, como por ejemplo todo lo que podamos haber agregado al pan, ¿verdad? Dependiendo del pan o de la formulación de pan que andemos buscando, se mantenga en contacto como una sola unidad, ¿verdad? Como una sola mezcla, ¿verdad? Tratar de homogeneizar a lo mayor de la mejor forma posible para que obviamente el pan quede con las características que se andan buscando. Entonces simplemente en el amasado, al agregarle agua a la harina y agregar las demás cosas y amasar, lo que andamos buscando es que se nos generen puentes disulfuro. La retención del volumen va a depender de la capacidad de gluten para retener el gas. Esto es lo que va a suceder una vez que ya desarrollamos el gluten. La gliadina y la glutenina van a ser capaces de venir y desarrollar una sola masa en la cual se mantiene juntos cada uno de los residuos de la glutenina y de la gliadina a través de puentes disulfuro. Esos puentes disulfuro se van a acomodar de tal forma de que todo el gas, vamos a dibujarlo en negro, todo el gas pueda quedar atrapado dentro de lo que es la estructura. ¿De dónde proviene este gas? Puede provenir, en el caso de que cuando estamos horneando, puede ser vapor de agua o puede ser dióxido de carbono generado a través de la fermentación. Entonces, ¿qué es lo que andamos buscando con la generación de los puentes disulfuro? A mayor cantidad de puentes disulfuro, la capacidad de retener el gas propiamente del pan va a ser mayor. Y por ende, obviamente, vamos a tener panes de mayor volumen, que es lo que se busca en el caso de ciertos panes. A continuación, una vez que ya logramos que todos esos puentes disulfuro se desarrollaran, vamos a hacer lo que es la fermentación, que sería la siguiente etapa. ¿Qué hacemos dentro de la fermentación? Tomamos azúcares que pueden provenir propiamente de la harina. Esos azúcares pueden provenir de la harina propiamente del almidón, que el almidón ya vimos que utilizando ciertas enzimas podemos romper el almidón en ciertas unidades de glucosa. Entonces, ¿qué hacemos? Esa glucosa la podemos aprovechar para que ciertas levaduras utilicen esa glucosa para la generación de etanol y posteriormente a la generación de este etanol a dióxido de carbono. Entonces, simplemente la fermentación es una reacción bioquímica a través del cual una levadura utiliza ese remanente de glucosa que quedó a partir de la harina y lo convierte primero en etanol y posteriormente lo convierte en dióxido de carbono. Se requieren condiciones adecuadas, primero la temperatura, una temperatura capaz de hacer que la levadura pueda trabajar a las mejores condiciones, pero no a temperaturas tan altas como para que esta levadura pierda su efectividad, simplemente por muerte del microorganismo. Azúcares disponibles simplemente porque la levadura necesita de un sustrato para poder convertirlo en etanol, que este sería el azúcar. Ese azúcar puede provenir de dos partes. Primero puede provenir de una hidrólisis del almidón a través de amilasas, o simplemente puede provenir de azúcares que hayan sido agregados a las levaduras o a que hayan sido agregados a la formulación y que las levaduras las puedan utilizar. Esa es la razón por la cual en ciertos panes simplemente se pone la levadura previo
en contacto con el azúcar, ¿verdad? Se pone una cantidad de levadura en agua tibia en contacto con azúcar, primero para que la temperatura sea adecuada para la formación de gas y segundo para que haya una suficiente cantidad de azúcares disponibles capaces de que esas levaduras puedan trabajar. El pH es importante, algunas levaduras trabajan mejores a pHs un poco más ácidos y la salinidad del medio. Hay que regularla porque un gran contenido en cloruros de sodio o un gran contenido en sales hace que simplemente por una cuestión de pérdida de agua la levadura pueda empezar a morir dentro de lo que es la matriz del pan y eso hace que no se pueda generar suficiente cantidad de dióxido de carbono y el pan no crezca. Hay numerosas razones por las cuales el pan no crece. La primera es utilizar levaduras que no están adecuadas, que no son adecuadas propiamente para el trabajo, que ya han pasado cierto tiempo de que no y que ya no se encuentran activas dentro de lo que es la bolsita de levadura que nos venden. La segunda, cuando el amasado no fue suficiente para poder generar puentes de sulfuro capaces de soportar grandes volúmenes o grandes cantidades de volumen de gas y el gas simplemente se pierde porque no hay un gluten bien desarrollado. Tercero, por un gluten más bien demasiado desarrollado, que simplemente nosotros primero formamos todo el gluten y seguimos amasando hasta el punto en que empezamos a romper la estructura propiamente del pan. Esa es otra de las razones por las cuales tampoco crece. Número 4, podríamos mencionar la salinidad del medio, venir y agregarle sal a la levadura. Simplemente matamos la levadura por una simple cuestión de potencial osmótico, ¿verdad? Que hay dentro del medio y la levadura se muere y no se genera CO2. Número 5, porque no hay suficiente cantidad de azúcares disponibles. Número 6, porque las temperaturas no fueron las adecuadas. Y podríamos seguir nombrando cantidad de razones por las cuales el pan no crece. Obviamente, cuando uno cocina no se pone a pensar en todo eso. Simplemente es una cuestión de saber cómo hacer la receta y hacerla de forma adecuada. Y obviamente eso es algo que se genera solamente a través de práctica. Además, propiamente, después de que se ha generado el gluten, se encuentra la parte de lo que es la última parte, ¿verdad? Lo que es la tecnología del pan, que sería la cocción. Primero, a través de la cocción, vamos a tener lo que se llama el salto de horno. ¿Qué hacemos? Agarramos el pan listo, ¿verdad? Para meterlo en el horno y de pronto cerramos el horno, ¿verdad? Y de pronto, unos 5 o 10 minutos después, nos fijamos y parece que simplemente por una cuestión química, el pan duplicó su tamaño. Eso sucede al principio. El pan no es que va duplicando su tamaño y duplicándolo ahí linealmente, sino que ese primer expansión que sea lo que le llamamos a nosotros el salto de horno. ¿Qué es el salto de horno? Es un proceso que involucra dos cosas o involucra dos tipos de cambios. El primero son cambios físicos y el segundo son cambios químicos. ¿Cuáles cambios químicos se dan? Simplemente metemos el pan en el horno y empieza a aumentar la temperatura. Al aumentar la temperatura, ¿qué va a suceder? Dos cosas. La primera, que es una razón más química, la levadura va a ser capaz de tener mayor energía para producir mayor cantidad de dióxido de carbono. Entonces agarra todos los azúcares que estén disponibles. Inclusive al haber ciertas enzimas en el medio tipo alfa-amilasa, esas enzimas hacen que el almidón pueda empezar a generar mayor cantidad de azúcares libres. Esos azúcares libres pueden ser utilizados por la levadura y la cantidad de dióxido de carbono que se va a generar va a ser mayor. Entonces es una de las principales cosas que podría suceder o las cosas que podrían suceder al principio. Al aumentar la temperatura, la actividad propiamente de generación del dióxido de carbono va a ser mayor, simplemente por eso. Segundo, otra cosa que ocurriría, pero desde el punto de vista ahora más físico, simplemente es una expansión isobárica, o sea, a una presión constante de gases. Esta expansión isobárica hace que, por ejemplo, el dióxido de carbono que ya se generó, al aumentarse la temperatura, este se va a expandir, igual que todos los gases se expanden siempre y cuando la presión permanezca constante. Y esto hace que también dentro del pan, recordemos que también hay vapor de agua. Este vapor de agua puede generar, más bien hay agua, esta agua puede generar vapor de agua y este vapor de agua se expande. Esto ocurre dependiendo del horno, ¿verdad? Principalmente dependiendo del horno, de las cantidades de humedad que haya en el medio. Esto ocurre principalmente dentro de las primeras, podríamos decir, minutos, 5, 10, 15 minutos, dependiendo de muchas variables, ¿verdad? Va a ocurrir al puro principio. Y esto es lo que le llamamos el salto de horno. Durante este salto de horno, muchos manuales de panadería dicen que no hay que abrir el horno, simplemente porque al abrir el horno, si nosotros logramos
abrir el horno o abrimos el horno antes de completar este salto de horno, hacemos que una gran parte de corriente fría, de aire frío, entre dentro del pan. Entonces, entre dentro del horno. Entonces, este gas que se estaba empezando, o este volumen que es de CO2 que se estaba empezando a aumentar a través de la expansión por temperatura, donde llegamos y abrimos y entra una corriente de aire fría, el dióxido de carbono deja de crecer. Entonces empezamos a favorecer el siguiente proceso, que es la gelatinización del almidón, y el siguiente, que es la formación de corteza, y eso hace que el pan no crezca. Entonces, para evitar que ese salto de horno se vea interrumpido, lo ideal es no abrir el horno, ¿verdad? Además, bueno, esos son cosas que vendrían propiamente dentro de lo que son algunos manuales de panadería. Además, veríamos la gelatinización del almidón. Esa gelatinización del almidón incluye, primero, que se empiecen a hinchar los gránulos del almidón. Recordemos, bueno, eso es del curso pasado, que los gránulos del almidón, cuando se forma propiamente lo que es lo que es el gel que forma un almidón, propiamente ocupamos de dos cosas. Primero, agarrar los granos de almidón y empezarlos a calentar en presencia de agua lo suficiente para que por absorción, ¿verdad? Absorción con D y no con B, para que por absorción simplemente se empiece a dar el hinchamiento. O sea que por puentes de hidrógeno el almidón sea lo suficientemente capaz de agarrar agua hasta el punto de que el gránulo se empiece a hinchar. Donde el gránulo se empieza a hinchar, llega un momento en que ya no soporta hincharse más y se revienta. Donde se revienta el gránulo del almidón, ¿quién se va a liberar? Amilosa y amilopectina. La amilosa y amilopectina son las que son capaces de desarrollar el gel. Entonces, ¿qué va a pasar? Primero se hincha el gránulo hasta el momento en que se revienta, se libera la amilosa y la amilopectina y se empiezan a acomodar por el proceso conocido como retrogradación propiamente de ambos, de la amilosa y la amilopectina. Eso hace que ellos se acomoden de tal forma de que queda propiamente acomodados a través de toda la matriz del pan, y eso es lo que hace que propiamente todos los almidones empiecen ya a interactuar entre ellos para formar lo que es la matriz ya fuerte, o lo que sería todo el complejo de polisacáridos propiamente dentro del pan. Entonces eso es lo que ocupamos principalmente, calentar el almidón lo suficiente para primero romper esos granulos de almidón, que se nos libere esa amilosa y esa amilopectina y nos gelifiquen, o sea, nos queden formando todo el pan como uno solo. Además, se da la pérdida de agua, por supuesto, ¿verdad? Y obviamente el pan, cuando ya lo comemos, sentimos que el continuo de humedad es mucho menor que inicialmente, sobre todo eso en el caso de un pan como por ejemplo un queque, ¿verdad? Que cuando nosotros lo metemos tiene una apariencia líquida, ¿verdad? Pues tiene un contenido de agua mucho mayor, y en el momento que no lo comemos ya lo sentimos más seco. Entonces esa pérdida de agua se da consecuente después de que se gelatiniza el almidón, consecuentemente se empieza a dar la pérdida de agua y a formar lo que es ya toda la estructura del pan como uno solo. Y a lo último se nos da la formación de corteza. ¿Qué sucede en la corteza? Simplemente se da la retrogradación. Esa retrogradación hace que propiamente se empiece a acomodar en la superficie del pan una mayor cantidad de amilosa y amilopectina. En el momento donde esta mayor cantidad de amilosa y amilopectina se empieza a acomodar en la superficie por retrogradación, ¿verdad? Ellas se mueven simplemente o se colocan simplemente en la corteza. Esta corteza va a empezar a quedar dura simplemente porque hay una mayor cantidad de almidones presentes en esta corteza. Y además, obviamente, pierden agua. Entonces se va formando esa corteza mucho más dura afuera que adentro, ¿verdad? Y el color dorado que encontramos en el pan se da propiamente a través de vías de oscurecimiento no enzimático, principalmente reacciones de Maillard, y si hay azúcares libres, reacciones de oscurecimiento no enzimático por vía caramelización. Recordemos que la reacción de Maillard es diferente a la caramelización en el sentido de que la caramelización responde a un patrón de polimerización. La reacción de Maillard responde a una interacción propiamente entre los azúcares reductores con ciertos residuos de aminoácidos. Aquí por último tenemos lo que es la etapa propiamente de la cocción del pan. Una vez que ya tenemos el pan listo, ¿verdad? El gluten desarrollado, la bolita de pan, la metemos en el horno para que éste esté.
Entonces, la primera parte de lo que va a suceder, o lo que va a suceder más bien en la cocción del pan, lo vamos a ver en 3 etapas. La primera, lo que le llamamos la expansión de la masa. La segunda, la gelatinización del almidón, y al final la formación de corteza. Esta expansión de la masa responde a lo que sucede una vez que metemos el pan. En los primeros 5, 10 minutos, 15 minutos, eso depende del tipo de horno, ¿verdad? Y muchas otras variables, la temperatura en la que se encuentre, el tipo de superficie, el tipo de molde, también, bueno, depende de miles de factores. Vamos a ver que al principio este pan va a aumentar de tamaño. Inclusive en algunos casos puede llegar a duplicar el tamaño, dependiendo de muchos otros factores, ¿verdad? A esta duplicación o a este aumento de tamaño es lo que nosotros le vamos a llamar el salto de horno. Entonces este salto de horno es importante. ¿Y por qué es importante este salto de horno? Simplemente porque dentro de él es que vamos a lograr un mayor volumen del pan. Este salto de horno, o lo que ocurre dentro de este salto de horno, está dividido en 2 partes. Lo primero es ciertas reacciones químicas que pueden ocurrir. ¿Cuáles son esas reacciones químicas? Que bueno, ya sabemos que dentro del pan teníamos almidón. Además podíamos tener alfa-amilasas. Estas alfa-amilasas podían venir y romper este almidón en 2, o inclusive también podríamos tener beta-amilasas que podrían hacer que se rompa el almidón, liberando unidades más pequeñas de glucosa. Entonces, esta glucosa que se puede encontrar, o esos azúcares, puede hacer que inclusive la levadura pueda empezar a generar mayor cantidad de dióxido de carbono. O sea que la generación de dióxido de carbono, cuando se está calentando por acción enzimática de la ruptura del almidón, y además por un aumento de la cantidad de la actividad que van a tener las levaduras, esto hace que al momento que vamos aumentando la temperatura, la generación de dióxido de carbono se pueda ir aumentando. Entonces, ese es un primer proceso que responde más bien a un patrón bioquímico. O sea, simplemente se va a generar mayor cantidad de dióxido de carbono, y este dióxido de carbono que se va a generar es el que va a hacer que este pan aumente de tamaño. Simplemente se empieza a acumular mayor cantidad de gas, ¿verdad? Y entonces el aumento de tamaño se da a partir de ahí. El otro factor que también ocurre, ese factor es un poco más físico, y ese factor tiene que ver con la expansión isobárica de gases. Que era isobárica, a una misma presión. O sea, la expansión de gases, ¿verdad? Que se da sin que estemos sosteniendo el pan, ¿verdad? Para que no crezca. O sea, simplemente el pan que se expande. ¿Y por qué se expande este gas? ¿Por qué los gases se expanden? Porque la temperatura va subiendo. Recordemos, ¿verdad? Que la temperatura, cuando vamos aumentando la temperatura, el volumen del gas va aumentando, siempre y cuando la presión permanezca constante. Eso es lo que vemos lo que vemos en los capítulos de físico-química como la ley de Charles, ¿verdad? Simplemente va aumentando la cantidad de gas en el momento que vamos aumentando la temperatura. ¿Cuáles son los gases que aumentan de volumen? Primero, el dióxido de carbono que se está generando, y número 2, dentro del pan tenemos todavía agua. Esa agua o ese contenido en agua puede pasar a la fase de vapor, y este vapor aumenta de tamaño. Entonces, ese aumento de tamaño del CO2, aumento de tamaño del agua y generación mayor de dióxido de carbono a través de las levaduras que utilizan los azúcares que se están empezando a quedar disponibles, es lo que hace que se dé ese salto de horno. Algo importante es que algunos manuales de panadería dicen que durante el tiempo del salto de horno no podemos estar abriendo el horno. ¿Por qué? Porque simplemente el momento que abrimos el horno va a entrar una corriente de aire fría dentro del horno. Esa corriente de aire fría va a enfriar el pan, y el momento que vamos a enfriar el pan, por ejemplo, podríamos decir que los gases, el CO2 y el agua, no van a seguir aumentando de tamaño. Entonces, donde ellos no siguen aumentando de tamaño, hacen que los siguientes pasos, la gelatinización del almidón y la formación de corteza, se den sin que haya un aumento efectivo de tamaño. Entonces, eso da como consecuencia que el pan no crezca como debería haber crecido. Entonces, esa es una de las razones por las cuales no deberíamos abrir el horno el momento que estamos haciendo el pan. Lo siguiente es la gelatinización del almidón. Recordemos, como habíamos visto en el curso pasado, que el almidón, en el momento que nosotros lo agregamos o lo dispersamos en una disolución, donde nosotros empezamos a calentar, lo que favorecemos es que el almidón empiece a absorber agua, absorber con D, no con B, ¿verdad? Absorción. Entonces, donde el almidón empieza a absorber agua por puentes de hidrógeno, empieza a aumentar el tamaño del gránulo de almidón. Empieza a aumentar y aumentar y aumentar el tamaño hasta el momento en que el almidón simplemente se revienta, ¿verdad? El gránulo se revienta y se liberan la amilosa y la amilopectina.
Esta amilosa y amilopectina propiamente del almidón se empiezan a acomodar por un proceso que se llama retrogradación. Y ese proceso de retrogradación hace que simplemente la almidosa y la amilopectina se acomoden de tal forma que empiece a darse interacciones entre ellas y ahí es donde se produce toda la masa del pan, ¿verdad? Donde se produce simplemente toda la masa de todo el pan como uno solo. Entonces esa gelatinización incluye dos cosas: primero el hinchamiento de los gránulos, la liberación de la amilosa y la amilopectina, y además una vez que sea la amilosa y la amilopectina ya se han retrogradado, ¿verdad? Se han acomodado a través de todo el pan y han formado toda la corteza, más bien todo el volumen, todo el cuerpo del pan como uno solo, se empieza a dar la pérdida de agua simplemente por evaporación. En el momento donde vamos empezando a perder y a perder y a perder agua, ¿qué es lo que sucede? Que simplemente quedan todas esos almidones y estas amilosas, esta amilosa y esta amilopectina y el gluten, ya todo queda fijado, ¿verdad? Simplemente porque no hay agua para favorecer la movilidad de estos. Entonces ahí es donde ya tenemos el pan como uno solo. Al final vamos a ver lo que es la formación de corteza. Parte de la amilosa y parte de la amilopectina se sigue retrogradando, o se retrogradan ¿dónde? A la corteza del pan. Ellas se acomodan lo suficientemente bien dentro de la corteza del pan como para que se acomoden de tal forma de que se empiezan a hacer capas un poquito más grandes de amilosa a amilopectina que tienen una consistencia más dura. Entonces eso es lo que nos hace que se nos forme una corteza, simplemente una amilosa a amilopectina que está acomodada por encima de otra, dándonos como resultado una corteza de mayor tamaño. Además se da la pérdida de agua propiamente dentro de lo que es la parte la superficie, ¿verdad?, del pan, y además se da el oscurecimiento no enzimático, el color dorado que obtenemos en los panes, o que buscamos más bien en los panes o en los queques, ¿verdad? Este color dorado se obtiene a través del oscurecimiento no enzimático, que puede venir a través de vías Maillard o de vías de caramelización. Recordemos que la diferencia entre la vía Maillard y la vía de caramelización es que la caramelización responde a un patrón de polimerización de azúcares, mientras que la vía Maillard responde a un patrón de una serie de varias reacciones, ¿verdad?, que ocurren a través de un azúcar reductor con un residuo de un aminoácido. Algunos agentes aditivos que se utilizan en el pan, estos son 3 de los agentes que más se utilizan. Los primeros son los oxidantes. ¿Qué eran agentes oxidantes? Recordemos que en el momento donde se va a formar el gluten, ocupamos que se haya una reacción de oxidación. ¿Y por qué una reacción de oxidación? Eso lo vamos a dibujar un poquito aquí arriba. A través de 2 aminoácidos que tienen este grupo sulfidrilo, o sea, azufre pegado a hidrógeno, ocupamos quitar los grupos sulfidrilo, el hidrógeno, ¿verdad?, el grupo sulfidrilo, para que 2 de estos me reaccionen, ya quitándoles el hidrógeno, y me formen un puente disulfuro, azufre-azufre. Entonces, ¿qué es lo que ocupamos para quitar ese hidrógeno? Un agente oxidante. Recordemos que quitar hidrógeno es, pues digámoslo así, es como oxidar, sería como, podríamos verlo como quitar hidrógeno. Entonces, en el momento donde estamos quitando hidrógeno, estamos buscando la promoción de los puentes disulfuro, buscando la promoción, vamos a ponerlo para que quede más bonito, de los puentes disulfuro. Esa promoción de los puentes disulfuro aumenta el volumen de masas, o sea, la formación del gluten. En el momento donde desarrollamos mayor cantidad de gluten por puentes de sulfuro, tenemos una mayor capacidad, tiene el pan, para poder retener el gas que se forme, y ese gas que se forma es lo que hace que el volumen de la masa vaya a ser mayor. Entonces el agente oxidante lo que busca es precisamente eso, que el volumen de masa aumente. Incrementan la fuerza de las masas y además la distribución uniforme del gas a través de toda la masa, o sea, que no queden partes con mayor cantidad de gases, que quedan esas burbujas que quedan dentro del pan, y otras partes con una menor cantidad de masas. Eso se incluye en el famoso bromato de potasio, que por muchos años se utilizó, pero ahora ya no se utiliza, el famoso pan bromado, ¿verdad?, que ya no se utiliza, y la azodicarbonamida, ¿verdad?, que ese sí actualmente aún te puede ser utilizado. Los emulsificantes, simplemente, ¿que busca un emulsificante? Simplemente prevenir que se dé la retrogradación. Pero esa retrogradación que andamos buscando prevenir que se dé, no es la que se da propiamente dentro del horno, sino la que se va a dar etapas después. Inclusive después de que el pan está listo, ¿verdad?, y que se saque el pan del horno, esa retrogradación puede seguir ocurriendo.
¿Qué es esa retrogradación? Simplemente que las amilosas y la amilosa y la amilopectina se empiezan a acomodar unas encima de otras y a generar aglomerados de amilosa y amilopectina que al estar acomodadas unas encima de otras, ¿verdad? Vamos a dibujarlas aquí. Por ejemplo, esta amilosa en rojo y otra en negro y otra en rojo, que empiezan a precipitar encima una de ellas de otras. Entonces eso hace que esto que acabamos de dibujar aquí tenga una textura más dura, ¿verdad? Porque obviamente va a haber mayor interacción. Eso es lo que hace que en el momento que sacamos el pan del horno, esa retrogradación continúe y el pan, conforme va pasando el tiempo, el pan se va endureciendo, por lo que se da un fenómeno de envejecimiento, ¿verdad? Propiamente del pan. Entonces, ¿qué hace el emulsificante? Agarrar, tomar esa superficie, ahora vamos a dibujarla en rojo, agarrar esa superficie propiamente de una cadena de amilosa y emulsificarla, o sea, sostenerla, evitando que esta venga y precipite con otra. Entonces, este emulsificante lo que busca es mantener unidas las cadenas de los almidones en su lugar, previniendo que éstas migren a través de la superficie y se precipiten por ese fenómeno que se llama retrogradación. Se da un mejoramiento del volumen y la estabilidad por acción anfipática. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Simplemente que el volumen se mantenga, ¿verdad? Y la acción anfipática que la vemos es la acción polar y no polar, que es propia de un emulsificante, ¿verdad? Propiamente para que el almidón se mantenga en su lugar. Al final vemos los agentes reductores. Estos agentes reductores simplemente lo que buscan es lo contrario de los oxidantes. No es favorecer la formación de puentes disulfuro, simplemente agarrar los puentes disulfuro y devolverlos a grupos sulfidrilo. O sea, más bien incorporar hidrógeno. Que contrariamente a los oxidantes, ¿verdad? Lo que buscamos es que den resultado de panes de menor volumen. O sea, buscar panes, eso se buscaría simplemente para panes donde ocupamos que el volumen de la masa por retención de gas no sea tan grande, sino que tenga un volumen menor, como por ejemplo podría ser panes tipo galletas o panes tipos, ese tipo de panes donde ocupamos que el volumen no sea tan grande. Dentro de lo que son las leguminosas, que es aparte de los cereales, ¿verdad? Otro subtema, ¿verdad? Que viene dentro de este capítulo. Las leguminosas son todas aquellas especies que pertenecen a la familia de las fabáceas principalmente. Tienen gran importancia tradicional, ¿verdad? Tanto en la cultura oriental como occidental. Entre esas puede destacar el Phaseolus vulgaris, ¿verdad? Que es el principal que nosotros encontramos, que es el principal que nosotros como costarricenses consumimos, que es el frijol, el Phaseolus vulgaris. Pero también encontramos el chícharo, el Psyllum sativum, ¿verdad? Que es el chícharo, la lenteja, que es la Lens culinaris, el garbanzo, los cacahuates, o conocidos aquí en Costa Rica como maní, las habas y la soya. Dentro de estos leguminosas, ¿verdad? Tenemos que la mayoría de lo que encontramos dentro de la composición química, que obviamente varía de grano a grano, vamos a encontrar fibra cruda, proteína, fibra, que obviamente ya habíamos dicho que corresponde a la parte que es de carbohidratos no aprovechables, proteína cruda, que veamos que es una cantidad bastante buena. Bueno, esto que estamos poniendo aquí es la composición del Phaseolus vulgaris, minerales en un 4%, lípidos y carbohidratos digeribles en un 52%. Es de esperar que, por ejemplo, en el caso de la soya encontremos una mayor cantidad, pero aquí abajo lo tenemos, una mayor cantidad en proteínas, que inclusive en el caso de la soya corresponde hasta el 40% de la soya. Y en el maní, conocido como cacahuate o maní, ¿verdad? Encontremos una mayor cantidad de lípidos. Entonces la composición varía dentro de lo que es las diferentes leguminosas. Dentro de esta composición, bueno, encontramos de carbohidratos principalmente. El principal carbohidrato que encontramos es el almidón, excepto en la soya, ¿verdad? Que la soya no tiene cantidades de almidón importantes. El almidón, recordemos, bueno, ya lo hemos visto, ¿verdad? Que es un carbohidrato principalmente de fuente energética, de un carbohidrato del que podemos obtener energía, ¿verdad? Un carbohidrato energético, de reserva energética. Además pueden contener promotores de flatulencia, bueno, que aquí aparecen abajo de nuevo como factores antinutricionales. ¿Cuáles son esos promotores de flatulencia? Los azúcares que
que tienen dentro de su composición residuos de galactosa, como por ejemplo la rafinosa, la herbascosa, que son esos azúcares que se encuentran en ciertas leguminosas, como por ejemplo el Phaseolus vulgaris, que no son digeribles por el ser humano y que propiamente dentro de lo que es el intestino grueso se fermentan, dándonos problemas de flatulencia cuando no son extraídos de las leguminosas por simplemente extraídos con agua, ¿verdad? Por agua con remojo antes de cocinar, por ejemplo, unos frijoles. Dentro de las proteínas que se encuentran, una gran cantidad de proteínas que son bajas en contenidos de lisina. Esa es la razón, más bien son altas en contenidos de lisina. Esa es la razón por la cual un cereal, ¿verdad?, que tiene contenidos en lisina bajos y una leguminosa que tiene contenidos en lisina, si se complementan desde el punto de vista nutricional bastante bien. Tienen deficiencia de aminoácidos azufrados, pero ya vimos que estos pueden ser contemplados en el caso de los cereales. Los lípidos que se encuentran dentro de las leguminosas se encuentran principalmente en forma de ácidos grasos insaturados de 18 carbonos con una insaturación y 18 carbonos con 2 insaturaciones. Dentro de las vitaminas y minerales encontramos principalmente calcio y hierro dentro de la composición de las leguminosas. Y dentro de los factores antinutricionales, muchos de estos son principalmente metabolitos que la planta utiliza para defenderse de organismos que la están atacando, como por ejemplo los inhibidores de proteasas, las hematoglutininas, también conocidas como lectinas, los cianógenos, que son compuestos que por vías químicas, una vez que uno los ingiere, son capaces de formar ciertas cantidades de compuesto tipo cianuro de hidrógeno, las saponinas y los que ya dijimos, ¿verdad?, promotores de flatulencia, que son aquellos factores antinutricionales que se encuentran dentro de las leguminosas a cantidades bastante bajas, ¿verdad? No son cantidades tan importantes, pero son cantidades que hacen que inclusive en algunos alimentos ciertos factores antinutricionales, si los comemos a cantidades ya importantes, puedan causarnos problemas de salud. Esperamos que todo lo visto en este capítulo de cereales y leguminosas sea de su posterior provecho.